Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Paula, una española viviendo entre Alemania y Holanda, y hoy toca charlas de miércoles. En esta charla de miércoles lo que vamos a hablar es del reciclaje en Alemania. Y es que en Alemania es muy importante el reciclaje en las casas. Os voy a comentar un poquito cómo se recicla, cómo reciclo yo. Y es que tenemos varios cubos, uno para el cartón, otro para las latas, otro para vidrio y luego ya el común, ¿vale? El de desechos normales. Os voy a decir la chuletita que tengo y luego os enseño imagen de fuera, ¿vale? Nosotros aquí en nuestra casa hay un vecindario, ¿vale? Hay un edificio y luego estamos nosotros. Pero todos somos de la misma comunidad, por así decirlo. Entonces, en nuestro jardín tenemos los cubos de basura, ¿vale? Entonces, hay 4 tipos de contenedores de basura. Una vez a la semana recogen estos cubos. Entonces, una vez a la semana un vecino de aquí coge ese cubo, el específico que toque ese día, y lo saca para afuera, ¿vale? Os voy a decir los colores que tenemos aquí, que bueno, que son igual que en España, ¿vale? El amarillo sirve para plásticos, bricks, latas, envoltorios, pero no para botellas de vidrio. Luego tenemos el azul, que es papel, cartón, revistas, sobres, todo eso. Luego tenemos el gris o el negro, que es todo lo que no entra en los demás cubos, entra en ese cubo. Como compresas, polvo, cerámica rota, cosas así. Luego el marrón o el verde es para residuos orgánicos. Cáscara, comida, pozos de café, etc. Flores también, hierbas. Aquí tenemos los contenedores, tenemos el azul. Tenemos el verde, que tenemos 4, el marrón y el amarillo, que tenemos 3. Luego también hay contenedores en las calles, que también están divididos por colores y también los tienes tú que reciclar como sea. Yo en mi pueblo no he visto ningún contenedor. Seguro que habrá contenedores, la verdad. Yo en Holanda sí que he visto como comunes para todo el mundo, pero yo aquí en mi pueblo no he visto ninguno. Así que bueno. Existir existen. Ahora pasamos a las latas, un tema muy importante aquí porque eso se recicla aparte y tienes que ir a un supermercado a reciclarlo. Os comento. Las latas tanto de Coca-Cola, Sprite, Fanta, cosas así, y también las botellas de plástico de agua, zumos, cosas así también se reciclan. Pero ¿por qué se reciclan? Porque cuando tú las compras, eso también pasa en Holanda, pero bueno, yo os comento de Alemania. Porque cuando tú las compras te cobran 25 céntimos del envase, ¿vale? Lo que valga la bebida en sí, más 25 céntimos. Creo que son 25 céntimos por las botellas como más pequeñitas y 50 por ejemplo, una botella grande de agua, creo que eran 50 céntimos. No estoy muy segura en esto, pero sé que mínimo 25 céntimos te cobra. Entonces, pues cuando tú la compras te cobran esos 25 céntimos de más. Entonces así te aseguran más o menos de que tú vayas a reciclarlo y te paguen esos 25 céntimos. ¿Vale? Cuando tú las compras y se termina la botella, la gastas, lo que tienes que hacer es coger esas botellas que tienes, ir a un supermercado, normalmente los puedes encontrar en todos los supermercados, es una maquinita y tú metes tus botellas, ¿vale? Tanto de plástico como lo que sea, ¿vale? De lata, lo que sea. Entonces tú la metes ahí y la máquina te da esos 25 céntimos. Luego imprimes el ticket con esos 25 céntimos o lo que sea, porque si acumulas, que normalmente la gente lo que hace es acumular latas y cosas y luego ya va y lo recicla. Entonces de lo que hayas reciclado, ¿vale? Son 0,25 mínimo cada botella. Entonces te imprimen un ticket y con ese ticket puedes ir a caja a canjearlo, te dan el dinerito o comprar cosas en el supermercado. Normalmente la gente que hace, pues aprovecha y compra cosas en ese supermercado que sea. Ya sea Lidl, están en todos. Lidl, Aldi, aquí por ejemplo nosotros que vamos al Kaufland también está, en el Airbergen, están en muchos supermercados. Sí que es verdad que a veces no lo encuentras, pero vamos, yo en la mayoría que he ido hay esta máquina para reciclar. Y la verdad es que es muy buena opción para el reciclaje porque quieras que no, te aseguras de que la gente recicla. Lo que me gusta de aquí es que el reciclaje es súper importante, pero es tan importante que puede llegarte multa.
os comento. Yo cuando me vine aquí, a los 2 o 3 primeros meses, no sé si fuimos nosotros, fue otro vecino, no sabemos, ¿vale? Pero nos mandaron una cartita diciendo que por favor reciclásemos bien a todo el vecindario, por favor que reciclásemos bien, porque si no, más adelante nos llegaría una multa. Pero claro, como esto es un vecindario y todos tiramos la basura en el mismo contenedor, no saben específicamente de quién es esa basura, entonces nos llegaría a todos. Ya no nos han vuelto a mandar la carta, menos mal. Pero se lo toman muy en serio el reciclaje, muy en serio. O sea, tienes que doblarlo todo muy bien, prensarlo todo mucho, porque si pones una caja así, en el cubo, por ejemplo, del cartón, pones una caja que no la doblas, nada, también te dicen algo. O sea, que eso es muy importante. El reciclaje aquí es ley de vida, la verdad. Si no reciclas, mal. O sea, es como que se lo tienen muy inculcado. Eso me gustaría que pasase en España, sinceramente. Mucha gente no recicla, mucha gente sí, pero en España no es como una obligación. Aquí te obligan, te obligan porque al final, una cosa, en España tenemos los contenedores grandes donde tiramos todo el mundo la basura y ahí no va a mirar nadie. Pero aquí, como tienes tus cubos específicos de vecindario o de casa, por ejemplo, si tienes una casa, tienes tus cubos para tu casa, pues entonces ahí sí que lo tienen muy controlado, pero muy controlado. Una cosa que quiero aclarar es que también hay contenedores para llevar ropa por la calle. O sea, están en la calle y son contenedores para llevar la ropa usada o la que no quieras, como en España, exactamente igual. Y luego aquí hay un punto específico donde llevar cosas voluminosas, como muebles grandes, sofás grandes, cosas así, o sea, sofás en general. Cosas así que no sabes dónde tirarlas, no sabes qué hacer con ellas, pues hay un sitio específico donde recogen ese tipo de cosas voluminosas. Bueno, ya para concluir, al final el reciclaje aquí en Alemania es muy importante. Así que yo intento reciclar todo perfecto, yo y mi marido lo intentamos, pero no sabemos, por ahora no nos han vuelto a mandar otra carta. Así que bien. ¿Y vosotros recicláis en vuestro país o no recicláis? Y nada, espero que os haya gustado, entretenido este vídeo. No os olvidéis de darle a me gusta, comentar, suscribiros, todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.